continuación dejamos con ustedes al moderador del foro, profesor Hilario Beltrán Chávez, presidente de la UNE, quien hará la apertura del foro y dirigirá este espacio de análisis y reflexión sobre la reforma a la LOE. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero expresarles un saludo muy cordial, fraterno y sobre todo con mucho cariño de parte de la Unión Nacional de Educadores. Esta iniciativa, el día de hoy realizamos, es también pedido y exigido de los maestros, de los estudiantes y de los padres de familia, quienes no hemos sido tomados en cuenta en los actuales momentos en el primer debate que se va a realizar con el informe que está presentado por la Comisión de Educación. Esta iniciativa entonces tiene el objetivo primordial, compañeros y compañeras, de lograr recoger propuestas, de lograr tener iniciativas y sobre todo queremos en los actuales momentos, para conocimiento de los asambleístas y de las tan distinguidas panelistas que se encuentran con nosotros, que conozcan que el actual informe tiene un articulado que va en desmedro y sobre todo que mantiene el sometimiento al Magisterio Nacional. Es así, compañeros, que ustedes ven que hoy los maestros que no contamos, sobre todo en las escuelas con conserje, los maestros tenemos que limpiar las aulas. Es una realidad que estamos viviendo los maestros. Los niños y niñas, hoy por ejemplo los jóvenes que tienen que estar haciendo los exámenes de ser bachiller, 300.000 jóvenes se presentan hoy a los exámenes y solamente hay 200.000 cupos, es decir, 100.000 de esos jóvenes van a quedar, compañeros y compañeras, sin poder ir a la universidad estatal. Desde hace 8 años atrás, el Magisterio Nacional no tiene aumento salarial. Y es más, ahora se está discutiendo de que se debe elevar 2% más al aporte al Seguro Social. Es decir, no nos aumentan los sueldos, pero tenemos ahora los servidores públicos que salvar el Seguro Social. Hoy, para que ustedes conozcan, aún no se resuelve más de 1.840 casos de violaciones y acosos sexuales, en la que tiene mucha responsabilidad el señor Augusto Espinosa, asambleísta y parte de la Comisión de Educación, y también el ex ministro Juan Racolino. Y esos casos no han sido resueltos. Y sin embargo, hoy se pretendía pasar como una falta leve los acosos sexuales y abusos sexuales en el país con los niños y niñas. Es decir, van también a quedar en la completa indefensión. Hoy, para que conozcan también, maestros, maestras, padres de familia, estudiantes, sepan ustedes que el magisterio viene soportando una serie de inconvenientes. Una de ellas que no tenemos estabilidad y que somos perseguidos por el DS con el informe y sobre todo con todas y cada una de las situaciones que el DS tiene que realizar en las escuelas que nos viene persiguiendo. Hoy este primer debate o primer informe, para que ustedes conozcan, le da toda la potestad, la libertad al DS para que nos siga persiguiendo. Y es más, no los van a inculpar por los informes que hagan. Esos son los problemas y sobre todo aquellos problemas que tenemos los maestros, que ya no tenemos derecho ni al cambio, no tenemos derecho a ninguna de las situaciones que teníamos antes con la antigua ley de educación. No podemos recategorizarnos, no podemos, compañeros, tener libertad de opinión, libertad de exigencia en las escuelas y de denuncia. Por esa razón creemos que es importante este foro. Es una iniciativa que lo venimos haciendo y queremos agradecer a la editorial Edinum
crecer a través del doctor Carlos, que ha logrado ayudarnos con este local, compañeros y compañeras. Queremos también agradecer a la doctora Rosalía Arteaga por su gran participación. Queremos en este momento también saludar y darle la bienvenida a nuestros panelistas. El doctor Jimmy Candel, asambleísta de la Comisión de Educación, el ingeniero Raúl Tello, asambleísta de los derechos de los trabajadores, nuestro compañero Jorge Cala Zambrano, ex-asambleísta de la Unión Nacional, nuestra compañera Scarlett, presidenta de la Prensa Nacional, y asimismo al decano de la Facultad de Filosofía. Queremos saludar también a la presencia de nuestra compañera presidenta de la Unión Nacional, la compañera Roxana Palacios, la compañera Juan Cervantes, ex vicepresidente nacional, la compañera Irena Sollano, ex presidente de la Unión Guayas, el compañero Marcos Telecena, presidente del Consejo de Administración del Fondo de Cesantía. Queremos también saludar a uno de los grandes dirigentes, como es el compañero abogado Manuel Antón Vélez, actual dirigente de los jubilados, y en el día de hoy tenemos que reconocer la lucha de ellos y el triunfo que han logrado en estos momentos. También asimismo queremos saludar a los compañeros que han venido a la provincia de Bolívar, queremos saludar a los compañeros que han venido a la provincia de Río, queremos saludar a los compañeros que están de los cantones, y asimismo quiero saludar a todos y cada uno de los maestros que han hecho el esfuerzo de estar aquí participando en este evento. Este evento, compañeros y compañeras, es una iniciativa nuestra, tiene el objetivo de recoger todas las aspiraciones, propuestas que tengan ustedes. En este debate queremos que cada uno de ustedes también se plantee las ideas, sus aspiraciones, pero también queremos que todo lo que aquí se va a discutir llene las aspiraciones de ustedes, que uno y cada uno de los panelistas pueda entregarle a ustedes las propuestas más importantes. Para ello, cada panelista tiene 10 minutos en cada una de sus intervenciones y luego 3 minutos para la réplica. Y luego de eso, compañeros, podrán ustedes entregar las preguntas que crean necesarios, los que iremos recogiendo a cada uno de ustedes. Con esto, compañeros, dejo inaugurado, dejo abierto este foro y sobre todo queremos escuchar principalmente a nuestros panelistas. Para ello, hemos hecho el siguiente orden. En primer lugar, está el señor asambleísta Jimmy Candel. Luego vendrá la señorita Scarlett, que será la segunda panelista. En tercer lugar, el ingeniero Raúl Tello. En cuarto lugar, el decano de la Facultad de Filosofía, el doctor Jacinto Calderón. El compañero Jorge Cala será el que le sigue, y a continuación y finalmente la doctora Rosalía Arteaga. Bien, queda abierto entonces el panel. Y empezamos entonces con el primer panelista. Muy bien, compañeros, muy bien. Antes de comenzar, vamos a evocar aquí lo que es el objetivo de lo que es el foro, generar espacio de reflexión y debate sobre los diferentes proyectos de la reforma de la LOI. Compañero. Muchas gracias. Señor presidente de la UNE Guayas, licenciado Hilario Beltrán, compañeros que me honran en la mesa directiva y que son parte de este importantísimo foro sobre las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, compañero asambleísta Raúl Tello Benalcázar, compañero señor decano de la Facultad de Filosofía, Jacinto Calderón, compañera, amiga, ex vicepresidenta y presidenta de la República, doctora Rosalía Arteaga, mi amigo y ex asambleísta Jorge Escala, amigas, amigos, compañeros que forman parte de este foro,
miembros del magisterio ecuatoriano, autoridades de la UNE nacional y provincial que acompañan en este importantísimo acto. Primeramente, expresarle mi gratitud a Hilario y los directivos de la UNE, de Guaya, Jorge Escala, que me participó de este acto, indicarles que quien nos habla es miembro de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, y que hemos trabajado arduamente y todavía creemos que hace falta seguir discutiendo y debatiendo lo que significará la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Hemos escuchado a sectores sociales, educativos, donde nos hacen planteamientos, los mismos que los hemos estudiado, así como haber recibido proyectos de reforma de los diferentes asambleístas que conforman las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional. De tal forma que hemos exigido que esté abierto el debate y aceptar las propuestas, las mismas que son debidamente discutidas. Mi participación en esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, luego de casi 8 años de su promulgación, debería efectivamente transformar un sistema educativo ineficiente, burocrático y autoritario, tal como este foro lo resalta en su convocatoria. Y en ese aspecto hemos sido muy duros y muy claros en las propuestas que se han puesto en la mesa para el debate y que son motivo de discusión con quienes representan al Ministerio de Educación y quienes representan al Gobierno Nacional. Si por ineficiente nos referimos a algo que no es capaz de realizar o cumplir adecuadamente una función o a un sistema que no es capaz de utilizar adecuadamente los medios a su alcance para lograr sus fines, estamos en el escenario correcto para definir el actual sistema educativo. Tan ineficiente es el Ministerio de Educación que desde el mes de noviembre del año pasado no entrega información relevante para el debate y la reforma de esta Ley Orgánica de Educación Intercultural. Hay algunas disposiciones en los artículos de la LOEI y algunas disposiciones transitorias que fueron motivo de recomendación y exigencia en la ley al Ministerio de Educación para que cumpla hace 8 años cuando se promulgó la ley. Y hasta ahora conocemos qué se ha hecho al respecto. Yo le pedí al anterior ministro, mediante la facultad que nos concede la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a los legisladores, le hizo un pedido de información con 10 preguntas importantes que ustedes las van a entender por qué las he hecho. Primero, que me entregue el listado por provincias de los nombres y apellidos de los profesores que se encuentren en la carrera docente pública con nombramientos provisionales por falta de título de tercer nivel. Segundo, que me entregue el informe sobre las acciones, medidas y o resoluciones encaminadas a implementar por el Ministerio el cumplimiento con lo establecido en los artículos 287 y 288 del Reglamento de la Ley de Educación Intercultural. Esto tiene que ver con los nombramientos provisionales para zonas de difícil acceso, con déficit de profesionales y con la participación de profesionales con títulos no docentes. Tercero, informe por provincias de los resultados e impacto del cumplimiento de la disposición transitoria 15ª de la LOEI, misma que estableció el plazo de 3 años a partir de la promulgación de esta ley
para que los ministerios de educación, de telecomunicaciones y de ciencia y tecnología garanticen la cobertura en conectividad a todos los establecimientos de educación pública en el país. Cuarto, que me informe por provincias la evaluación, resultados e impactos a las instituciones privadas comunitarias de conformidad con la disposición transitoria vigente, segunda de la Ley de Educación Intercultural vigente. Quinto, que me haga llegar el informe de los resultados por provincias del cumplimiento de la disposición transitoria 25ª, misma que establecía un plazo de 3 años a partir de la vigencia de la LOEI para dotar a cada circuito educativo de la infraestructura necesaria para satisfacer los requerimientos de la educación especial para niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad o con dotación superior. Sexto, que me informe, un informe que incluya el número de docentes, estudiantes e infraestructura acerca de las instituciones educativas binacionales, en especial con la frontera norte, que se encuentren en funcionamiento mediante convenios suscritos por las partes. Séptimo, que me entregue el informe de nombres y apellidos por provincia de los educadores comunitarios que en los últimos 5 años obtuvieron su título profesional en materia educativa y que han sido contratados como profesores en acatamiento a la disposición transitoria 39ª de la LOEI. Octavo, informe de los planes o procesos de formación en marcha y sus resultados para cumplir con la disposición transitoria 40ª. Esto tiene que ver con aquellos educadores que no han culminado la educación básica o el bachillerato, a quienes se les debió ofrecer procesos acelerados de formación. Noveno, informe de los resultados, evaluación de impacto de la aplicación de la disposición transitoria 37ª, misma que dispuso en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la vigencia de la LOEI hace 8 años. Elaborar con la participación de los alumnos, padres de familia y maestros un plan nacional integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo. Décimo, informe de la programación para cumplir con la disposición transitoria 9ª de la Ley Orgánica de Educación Superior, reformada el pasado agosto de 2018, en la que tiene que ver con la expedición de la norma que permita validar los conocimientos de bachillerato previo al ingreso al sistema de educación superior. Estas 10 inquietudes presentadas al anterior ministro, que coincidió con su salida, se la he pedido e insistido al nuevo ministro que nos haga llegar. A los asambleístas se les debe de responder de acuerdo a la ley y la Constitución en el término de 15 días de información solicitada. Hasta ahora no se nos hace llegar esta información. ¿Qué pasará? No saben qué informar, no han cumplido con estas disposiciones. ¿Y por qué necesitamos una respuesta para ello? Porque tenemos que discutir. Estamos discutiendo esta nueva ley y queremos saber si volvemos a poner o ya no la ponemos, y si el Estado se compromete a cumplir o no cumplir, y a las sanciones y responsabilidades que tenemos que hacer o disponer para aquellos que no las hacen. El Ministerio de Educación hasta el día de hoy entrega esta información. Es un misterio por resolver. En ese ministerio lo que más hay son voces de sabelotodo. Cuando se les pide la información específica, se convierten en sordos, mudos y tartamudos. En definitiva, la SECCIT quiere decir Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología, no ha podido debatir ni legislar en profundidad acerca de estos temas.
porque el Ministerio no envía la información oficial. No cesaremos en insistir que en esta información se nos haga llegar de cualquier forma. No cabe ni siquiera imaginar que luego de más de 8 años de aplicación de la LOEI no existan informes acerca de lo que se debió implementar en su oportunidad. De otra parte, tenemos un magisterio experimentado, estudioso y sobre todo comprometido de cuerpo y alma con su trabajo. Por esta incontrastable realidad, los profesores deben tener el derecho a un sistema permanente de evaluación, actualización y formación continua. La evaluación es un mecanismo de diagnóstico para la mejora profesional. No debe distorsionarse constituyéndolo en instrumento de persecución, de vendetas o de control ideológico. No, la evaluación debe permitir identificar debilidades para superarlas. Y de esto yo tengo una experiencia como ex rector de la Universidad Estatal Península de Santander. Yo recibí la universidad después de haber pasado un proceso de evaluación y nos calificaron con categoría E, casi a punto de ser desaparecido. De tal forma que pasamos un proceso de evaluación y logramos pasar ese proceso luego de superar los indicadores y criterios de calidad. En honor al tiempo, la permanente capacitación no debe ser un privilegio en la educación pública ni tampoco en la privada. No, debe ser un derecho al que accedan todos los profesores. Por eso es necesario, y estoy incorporando una reforma para fortalecer el INEVAL, permitiendo que se financie con recursos permanentes del presupuesto general del Estado, normando la articulación de su trabajo con la Universidad Nacional de Educación y siguiendo el principio de lo que no se evalúa, se devalúa, disponiendo que sus planes estratégicos sean evaluados por organismos independientes a fin de evitar amiguismos, compadrazgos o sometimiento a consignas mezquinas, peor aún politiqueras, como fue la costumbre de estos 10 últimos años que pasamos. Tiempo. Para terminar, le ruego 30 segundos. Los países que alcanzan elevados estándares de calidad en la educación son aquellos que logran transformaciones extraordinarias, tanto en la selección como en la formación, evaluación, remuneración y en el reconocimiento público. Por ello, es importante que esta discusión, que ya fue aprobada por el CAL, esta pedido de reforma, sea discutido para el segundo debate, si es posible. En virtud que ha terminado el tiempo y se me quedan algunas cosas por comentarles, yo quería decirles que las reformas a la LOEI, y que hoy podrían salir algunas propuestas importantes en este foro, que partan de la experiencia que han vivido cada uno de ustedes y que se han encontrado con tropiezos en que la misma ley no ayuda a que se pueda atender o cumplir de una mejor forma. Estamos abiertos a poder escucharlos y a poder tratar la forma de darle la mayor selectividad y atención al tema. Las reformas a la LOEI deben afincarse en valores trascendentales para hacer de la educación lo que afirmaba Nelson Mandela: el arma más poderosa para el cambio y transformación es la educación. Muchas gracias. Muy bien la intervención del compañero Raúl Teria, asambleísta. Ok. Le toca a la compañera Scarlett. ¿Sí? Abogado Héctor Yepes, doctor Israel Cruz, ingeniero Jimmy
Icander, ingeniero Raúl Tello, profesor Hilario Beltrán, profesor Jorge Escala, doctora Rosalía Arteaga, maestros y maestras presentes en este foro, reciban cada uno de ustedes un grato saludo y quiero agradecer a los organizadores, que son las maestras y los maestros de la importante organización de la Unión Nacional de Educadores, ya que me han extendido la invitación importante al evento como panelista el día de hoy. Mi nombre es Scarlett Tamayo, soy la presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador es la organización legal que representa a los estudiantes del país. Esta cuenta con 52 años de exigencia, rebeldía, sobre todo en derechos estudiantiles. Quiero agradecer nuevamente a los panelistas, al público presente. Quiero dar paso al informe y la posición de la FESE frente a la reforma de la LOEI. La aprobación de la LOEI 2011 como el instrumento legal del correísmo para concretar su proyecto educativo implicó retroceso en derechos de estudiantes y profesores, la aplicación, un modelo autoritario y abrió las puertas de reformas improvisadas e inconsultas. Durante esta etapa, estudiantes, docentes, instituciones y organizaciones vinculadas a la educación hemos presentado propuestas, exigencias que lamentablemente no han sido escuchadas y cuando nos hemos movilizado en defensa de nuestros derechos, hemos sido reprimidos. En el marco del anuncio de esta reforma a la ley, la FESE elaboró una propuesta que fue presentada mediante el mecanismo constitucional de iniciativa parlamentaria, siendo el asambleísta ponente Marcelo Simbaña de Imbabura y recibiendo el apoyo de 21 asambleístas más. Los ejes más importantes de nuestra propuesta son los siguientes: presupuesto para la educación, un nuevo bachillerato por especialidades, basta de acoso y abuso sexual en las instituciones educativas, democracia y derechos estudiantiles, a lo cual se sumaba la defensa de la educación intercultural bilingüe y la exigencia del carnet estudiantil y el respeto al medio pasaje. La FESE fue invitada a las últimas reuniones de la comisión, donde se analizó el borrador para el primer debate de dicha reforma, que pasará a debatirse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entre los principales aspectos planteamos los siguientes: presupuesto para la educación. Se reconoce el presupuesto anual para la educación del 6% del PIB. Lamentablemente, se sigue tomando en cuenta dentro de este presupuesto a la UNAI, Institución de Educación Superior, con la cual se debería establecer una coordinación. Asimismo, no se acoge a nuestra propuesta de crear un fondo permanente para el aseguramiento de la infraestructura educativa. Artículo 20. 2. Nuevo bachillerato por especialidades. Pese a la crítica generalizada al bachillerato general unificado, no se modifica los tipos de bachillerato, dejando de lado nuestra propuesta de creación de un nuevo bachillerato por especialidades en ciencias exactas, ciencias de la vida y ciencias sociales. Un bachillerato técnico, industrial, de servicios y agropecuario. Pese a que en el bachillerato en ciencias se plantea que puede incluir contenido específico o especializado. Se mantiene el BGU. Es un avance que se plantea la creación del bachillerato artístico como un tipo de bachillerato y no como modalidades del bachillerato técnico. Sin embargo, no se tomó en cuenta la propuesta de crear el bachillerato en deportes, artículo 43. Se mantiene el bachillerato técnico productivo. Se mantiene la duración de 1 año en su implementación, tiempo en el que el estudiante trabajará sin remuneración. Y se insiste en que se debe autofinanciar mediante proyectos productivos. Ante ello, nosotros planteamos la creación del bachillerato técnico aplicado, en el cual se realicen proyectos y prácticas durante las vacaciones y se refuerce la carga práctica, financiado por el Estado. Artículo 44. Reconocemos como un avance no incluir como un bachillerato complementario al bachillerato internacional y que en su lugar se plantee la implementación de programas con reconocimiento internacional, lo que se debe complementar con una adecuada regulación para los estamentos que lo implementen, priorizando una educación en igualdad de condiciones. Artículo 44. Respecto a los tipos de instituciones educativas, es positivo que se acoja nuestra propuesta de incluir a las instituciones de policía
Policía y Fuerzas Armadas como establecimientos fiscomisionales, artículo 55. Pero insistimos en la propuesta de que se plantee de que cada distrito educativo debe contar con al menos una institución pública con criterio de inclusión, además que oferten bachillerato en artes y deporte. 3. Basta de acoso y abuso sexual en las instituciones educativas. Saludamos los avances en el combate al acoso y abuso sexual en instituciones educativas, lo cual se expresa fundamentalmente en la obligación de los distintos niveles de autoridad educativa nacional de proteger la integridad física y emocional de los y las estudiantes, además de crear o mejorar mecanismos para la prevención, exigibilidad, sanción o reparación en el sistema educativo. Artículo 2, literal E1, artículo 3, literal M. Además, creemos que es positivo que se plantee como requisitos para ser autoridad o docente no tener antecedentes de violencia o abuso, que se establezca la obligatoriedad de reportar en 48 horas ante las autoridades cuando se tenga conocimiento de un posible caso de abuso o acoso, que se plantee la no caducidad de los procesos administrativos relacionados a este tipo de faltas. Creemos que es necesario precisar sobre la prohibición de realizar manifestaciones en apoyo a personas involucradas en casos de violencia sexual, debiendo aclararse que dicho apoyo no debe hacerse con recursos ni medios estatales y excluir de dicha prohibición a las víctimas. Democracia y derechos estudiantiles. Es un avance que se incorpora entre las obligaciones de los distintos niveles de la Autoridad Educativa Nacional AEN, la protección de derechos y gestión de riesgos, que se dé un enfoque colectivo a los derechos, que se incluyan derechos ambientales, protección a sectores vulnerables, derecho a la intimidad. También es positivo que se plantee al estudiante la obligación de acatar disposiciones de autoridades y docentes, siempre y cuando no se vulnere su integridad y derechos. El sistema de becas constituye otro acierto a que debe concretarse. Miramos con preocupación que el Consejo Nacional de Educación se reduce la participación de estudiantes, siendo primordiales en el proceso. Docentes y padres de familia, además, para su designación se descartan los colegios electorales y el Consejo Nacional Electoral, para quedar en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Ministerio de Educación, con lo cual este espacio podría quedar a expensas de la coyuntura e inclinación política de autoridad de turno. Lo propio se repite en la designación de instancias, como la designación de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa y de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, que en ningún caso modifiquen el mecanismo de méritos y oposición y que sean integrados por profesionales ligados a la educación, psicología y el derecho. Asimismo, creemos que no se debe plantear que en la policía y guardiana privada sean quienes brinden seguridad dentro de los planteles educativos. Tampoco se debe plantear como faltas los contenidos de las publicaciones de redes sociales, ya que esto vulnera derechos como la intimidad y libre opinión. En todo caso, otras normas regulan el posible cometimiento de delitos por estos medios y establecen sanciones que rebasan las competencias de esta ley. Se debe establecer la disposición expresa de la que no se puede suspender de clases al estudiante por ningún motivo. 5. Defensa de la educación intercultural bilingüe. Con la supresión de varios artículos, del artículo 30 al 32 y del 83 al 90, se plantea la necesidad de crear una nueva normativa para regular el sistema de educación intercultural bilingüe, lo cual requiere que se genere un verdadero proceso de diálogo con los actores educativos, fortaleciendo las instancias administrativas, la entrega de recursos, el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados, el rol de las comunidades y planteando la reapertura de escuelas comunitarias. 6. Exigencia del carnet estudiantil y el respeto al medio pasaje todo el año. Lamentablemente, esta propuesta no se ha acogido y en lugar de ello incluso se plantea una generalidad de los derechos previstos por la ley. Finalmente, la FESE, en representación de los y las estudiantes, consideramos que existen avances en determinados aspectos como la prevención de la violencia sexual y algunos derechos estudiantiles, lo cual, lejos de ser la diva de las autoridades respecto a la exigencia y a la lucha de todos quienes hemos defendido la educación de calidad,
Sin embargo, hay aspectos que no han sido considerados y exigimos que se tomen en cuenta para el debate final de la ley. Creemos que la aprobación de una nueva LOEI abre una oportunidad histórica para mejorar la educación en el país y por ahora está en manos de los y las asambleístas. No desaprovechar esta oportunidad, permaneceremos vigilantes ante su accionar y nos declararemos en movilización permanente en defensa de nuestros derechos y una educación de calidad. Gracias. A continuación, tenemos la participación del ingeniero Raúl Tello, asambleísta en la Comisión de Defensa de los Trabajadores. Compañeros dirigentes, ex dirigentes nacionales y provinciales de la Unión Nacional de Educadores, doctora Natalia Arteaga, ex vicepresidenta de la República, compañero Lili Candela, asambleísta de la provincia de Santa Elena, compañera presidenta nacional de la PESE, señor decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, compañeros, compañeras. El país está en crisis y obviamente la educación también está en crisis. Si no se solucionan los problemas de la educación de nuestro país, no se podrá solventar la crisis que existe en todos los ámbitos en el Estado ecuatoriano. Y esta crisis se refleja en algunos aspectos. Es por ello que se hace necesario que desde todos los estamentos del Estado ecuatoriano actuemos para revertir la crisis de la educación ecuatoriana que fue profundizada en los 10 años del correísmo. En primera instancia, debemos de hacer cambios fundamentales en toda la estructura del Ministerio de Educación. En todas las instancias del Ministerio de Educación, empezando desde el ministro, deben de ser maestros. Y para acceder a los diferentes espacios de dirección en la educación ecuatoriana, se lo tiene que hacer a través de concursos de méritos y oposición. Es fundamental que se eliminen los distritos y las zonales y regresemos a las direcciones provinciales de educación dirigidas por maestros, en donde encontremos a supervisores maestros, a técnicos docentes maestros, y que no suceda como sucede hoy. Vamos a los distritos y nos encontramos con profesionales de cualquier especialidad, menos con maestros, y por lo tanto desconocen absolutamente la realidad de la educación ecuatoriana. En segundo lugar, se debe de cambiar la situación de los maestros ecuatorianos, iniciando por el tema salarial. No es posible que un maestro con título de tercer nivel y más de 20 años de servicio esté ganando $827. El sueldo básico del maestro en la primera categoría, que tiene que ser solo referencial, debe de ser $1,200. Debemos de regresar al escalafón que teníamos los maestros, con ascensos de categoría automáticos cada 4 años.
Al respecto de las sanciones, las juntas de resolución de conflictos deben de estar conformadas, sí, por abogados, por psicólogos, por trabajadores sociales, pero que todos ingresen por concurso de merecimiento. Además de ello, son representantes de las organizaciones de maestros para que exista ahí la posibilidad de defensa de los maestros ecuatorianos. La capacitación de los maestros es esencial, pero esa capacitación tiene que ser responsabilidad del Estado como tal. No pueden cobrarle al maestro por la capacitación y tampoco podemos tener capacitación virtual. La capacitación tiene que ser presencial. Quienes hemos sido maestros de aula sabemos que en cada minuto, que cada día, los maestros aprendemos en base a la experiencia. Y cuando tenemos capacitación presencial, tenemos la posibilidad de compartir los conocimientos y las experiencias entre los maestros. Otro aspecto fundamental es la infraestructura. Se tomó la decisión de que la infraestructura sea responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación. ¿Y qué es lo que tenemos? Escuelas abandonadas, instituciones que no tienen ni siquiera para la pintura, peor todavía para otro tipo de infraestructura. Y obviamente el Ministerio de Educación argumenta no tener dinero. Las comunidades más alejadas no pueden acceder a esa institución centralizada que se llama Ministerio de Educación. Se tiene que devolver la posibilidad de que los organismos locales hagan obras de infraestructura educativa. Por otra parte, el Estado debe destinar los recursos necesarios para equipamiento. No es posible que en el siglo XXI sigamos teniendo la misma educación de hace 50 años en muchos establecimientos educativos, especialmente más alejados de las provincias más pobres y de los sectores rurales. No es posible que ahora que decimos que los niños que nacieron a partir del año 2000 son los niños denominados millennium, sigan teniendo la misma educación que teníamos en el pasado. La educación tiene que estar absolutamente relacionada también con el avance tecnológico. Si no hacemos avance tecnológico en la educación, no podremos desarrollar a nuestro país. Y en eso se les tiene que capacitar a los maestros ecuatorianos. En el tema del currículo, yo creo que ahí se tiene que abrir un amplio debate nacional. Y yo sí quiero exponer aquí algunas inquietudes. Primero, el tema del bachillerato por especialidades. El bachillerato único ha traído como consecuencia que nuestros jóvenes aparentemente sepan de todo, pero en realidad no saben nada. Y el resultado de eso son los miles y miles de estudiantes que no pueden acceder a la universidad porque no tienen los puntajes que se necesitan. Y un tema que hay que debatir es si mantenemos la misma estructura de años que se necesitan para adquirir el bachillerato. Yo creo que eliminando algunas cuestiones innecesarias del currículo, deberíamos de lograr que nuestros jóvenes obtengan el título de bachiller a los 16 años, no más. Es decir, reducir en 2 años toda la carrera hasta llegar al bachillerato, para que puedan acceder más rápidamente a la universidad y más rápidamente también al campo laboral.
Es necesario también volver a fortalecer la educación que se denominaba especial en este país. Con el cuento de la inclusión se permitió que accedan los jóvenes, los niños con capacidades especiales a los establecimientos educativos en donde no existe ni la infraestructura, ni el equipamiento, ni tampoco se ha capacitado a los maestros para darles educación especializada. Eso ha traído una serie de conflictos, porque no se trata de hacer inclusión por decreto. Yo decreto que se les reciba a los niños, a los jóvenes con capacidades especiales, y allá cada quien que sepa cómo se desenvuelve. Esa fue una grave irresponsabilidad en contra de las mismas personas con discapacidad, porque no están teniendo la atención especializada que se requiere. Un tema importantísimo es el tema de la jubilación. Y en estos momentos en que el gobierno nos va a traer como novedad para salvar la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el aumento de los aportes mensuales al IES, y además de ello el aumento de los años de jubilación, yo considero que en el magisterio se debería de jubilar con 300 imposiciones sin importar los años de servicio. Estos y otros aspectos presenté a la Asamblea Nacional como reformas a la OEI, reformas construidas en base a los aportes de maestros ecuatorianos, reformas que construimos con la Unión Nacional de Educadores y particularmente con la compañera Rosana Palacios. Reformas que sin duda alguna permitirían mejores condiciones de vida para los maestros ecuatorianos. Eliminar el sistema burocrático al que le condujeron desde el Ministerio de Educación, desde la concepción correísta, que pensaba que no únicamente desde el ámbito de la administración había que hacer cambios burocráticos, sino que a los mismos maestros les transformó en burócratas que tienen que llenar cientos y cientos de papelería, descuidando la labor fundamental que ha sido la formación de la niñez y la juventud. Un aspecto que también se debe debatir a nivel de toda la sociedad ecuatoriana es el tema de la autoridad del maestro. La autoridad del maestro ha sido menoscabada en grave perjuicio de la propia calidad de la educación, porque los maestros ahora no tienen la posibilidad de dejarle a un joven, a un niño de año, no tienen esa posibilidad no existe. Ya la nota mínima ya no es 0, la nota mínima ahora es 7, porque el maestro que quiere tener problemas simple y llanamente califique menos de eso. El maestro que quiere tener problemas, llámele la atención al niño, al joven por problemas disciplinarios, llámele la atención porque ha ido con droga, y ahí está el problema del microtráfico. Ahí están los problemas. Hay que devolver la autoridad a los maestros ecuatorianos. Compañeros, está por salir un informe ya para ser debatido en la Asamblea Nacional de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Yo quiero hacerles un llamado, compañeros, a que nos levantemos,
porque eso que está saliendo de la Comisión de Educación no es lo que necesita la educación ecuatoriana, no es lo que se merecen los maestros ecuatorianos, no es lo que necesitamos para solventar la crisis de la educación. Frente a ello, compañeros, tenemos que movilizarnos a esta Asamblea Nacional para que esta asamblea tome en cuenta el criterio de los maestros ecuatorianos y que esas reformas respondan de manera fundamental a las aspiraciones de todo el pueblo ecuatoriano. Gracias, compañeros. Muy bien, compañeros, con la aportación que nos ha hecho para todos los docentes. Felicitaciones. Y no le demos mano, y no le demos piedra, dale con Raúl, que esa no se quiebra. A continuación, declarando la Facultad de Filosofía, doctor Jacinto Calderón. Compañero Jacinto. Saludos a todos los compañeros maestros aquí presentes y especialmente a los compañeros miembros de la mesa directiva, compañero Hilario Beltrán, presidente de la UNE provincial, a los asambleístas Raúl Tello, Jimmy Candel, al compañero Jorge Escala, ex asambleísta, líder de la UNE nacional. ¡Bravo! Compañera Scarlett Tamayo, presidenta de la FES. Pero un saludo aparte para la lideresa, nuestra lideresa del movimiento independiente por una república auténtica, doctora Rosalía Arteaga Serrano, es presidenta. Parto por indicarles que estoy de acuerdo con todo lo expresado por el compañero asambleísta Raúl Tello. Pero me voy a referir también a aquellas 10 inquietudes solicitadas al Ministerio de Educación por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, expresada aquí por el ingeniero Jimmy Candel. Pregunta que se ha dirigido al Ministerio de Educación para exigir informes de los hechos realizados por el Ministerio de Educación. ¿Sabe cuándo le van a responder aquí? Nunca. Porque definitivamente no tienen cómo responder, porque nos han quedado debiendo. Y en este sentido, voy a dirigir mi participación presentando, recordando, pero al mirar retrospectivamente, quiero decirle a este caballero, por favor, póngase de pie, compañero. Póngase de pie, que lo estoy mirando. Quiero arrancar aplausos para este líder nacional de la UNE. Ni quise dar el nombre, porque todos lo conocemos. Todos aquí conocemos la trayectoria de lucha suya, compañero. Muchas gracias. Represento a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.
entidad formadora de maestros desde el año 1944, cuando nacía la Unión Nacional de Educadores. Cabe recalcar que esta unidad académica ha estado presente en el desarrollo académico, científico y pedagógico en beneficio de la sociedad ecuatoriana, cumpliendo con el modelo educativo que se necesita para el progreso eficiente y eficaz del proceso educativo, encaminado hacia un pensamiento crítico del docente en formación y formado dentro de las filas del magisterio. Así como también nuestros estudiantes, al entregar sus sabias enseñanzas a la niñez y juventud en los claustros educativos, y por qué no decirlo, de directivos y de padres de familia, incidiendo en la comunidad donde se desarrolla la escuela o el colegio. ¿Cómo lo hemos hecho? Mediante la implantación de procesos pedagógicos en un aprendizaje significativo, en la búsqueda de la solución de los problemas, aprendizajes orientados a permanecer para toda la vida. He de señalar que en las aulas universitarias de nuestra facultad y de la Universidad de Guayaquil se forman los educadores con pensamiento laico, crítico, reflexivo, revolucionario. Y aquí me hago un aula. Revolucionario, sí, pero no como aquella revolución que nos hace recordar a aquel divino mete mano para todo. No lo quiero mencionar. Sencillamente no lo menciono porque ustedes lo van a comenzar a insultar. Todo en la trayectoria de formación docente en la Facultad de Filosofía está dirigido al buen vivir. En nuestra facultad se originó el Colegio de Profesionales de Educación a nivel medio, pero de forma paralela caminó con el gran sindicato de los maestros, como fue y lo es y lo será la Unión Nacional de Educadores, cuyos líderes son los defensores de los derechos, de los deberes de los profesionales de la educación y que hoy están relegados por disposiciones impuestas por un gobernante que, ya les decía, ni merece ser mencionado por traidor, porque traicionó al movimiento de izquierda nacional, traicionó a la democracia participativa gremial, acabó con todos los gremios de nuestro país, pero no ha podido desaparecer a la Unión Nacional de Educadores. Estamos aquí para analizar, proponer y consensuar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, revisada y propuesta al seno de la Asamblea Nacional por la Comisión, cuyos dignos integrantes se encuentran aquí presentes entre nosotros y por los cuales pido un fuerte aplauso. El proyecto de ley reformatoria a la LOEI se afirma en este proyecto que se está presentando ahora. Se afirma que el Estado ecuatoriano ha cumplido con las 20 rupturas al statu quo educativo promovidas por el marco legal ecuatoriano. Está bien. Cabe indicar que estoy de acuerdo con esa afirmación, pero de manera parcial, porque hay rupturas establecidas en la ley del 31 de marzo del 2011, como por ejemplo la ruptura 5. Alguien tiene por ahí la ley con todas sus rupturas y si pudiera leerlo, pero en este momento le ruego por favor que lo haga en voz alta.
20 ruptura al estatus quo educativo promovida por el nuevo marco legal. La número 5. Se promueve una participación activa de la comunidad educativa y de las familias en los procesos educativos. Gracias. Ustedes, maestros, podrán darse cuenta que esa ruptura nos quedó debiendo. Al considerar que la ley y el reglamento general orientaron de manera que los docentes, las autoridades, el alumnado, los padres de familia, el entorno, participaron cada uno por su rol aparte. Se podría acotar que en ciertos casos, en lo que concierne a los padres y representantes, no se cumplieron de manera cabal. Y es más, en algunos casos se extendieron sus roles en contra del docente, a veces del directivo y entre los mismos miembros de la comunidad. Aquí valdría recordar, a manera de ejemplo, si un maestro, lo vamos a poner porque sucedió en una escuela, se le cae la escoba. Al recoger la escoba, no se da cuenta que la niña que está atrás, medio la tocó, ni siquiera se percató el maestro. Sin embargo, la niña va y le cuenta a la madre, y la madre inicia todo un proceso en contra del maestro, y los operadores, los gestores en los distritos, y tienes toda la razón, inquisidores, le iniciaron el juicio para destituir al maestro. Lógicamente, el maestro tiene que contratar abogados y el proceso tiene que durar mucho tiempo, pasar al plano administrativo, 10 años, más de $10,000 el juicio. Y esto es cuando no, el padre de familia quiere una remediación y comienzan a quitarle billete al maestro, al pobre maestro. Y una vez que ha perdido el trabajo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo la ven, compañeros? No lo insulten a aquel que inició con la metedura de mano en la educación. Además, debemos analizar que las rupturas 17, 18, 19 también se han incumplido, porque no se ha promovido de forma eficaz el desarrollo profesional de la educación. La excelencia de los docentes con un escalafón meritocrático no aseguró una remuneración justa y digna, ni tampoco se garantizó la selección de los mejores docentes en los concursos de méritos y oposición transparentes, que me reservo para tratarlo más adelante, que tenemos lugar para la nueva ronda. Cabe recordar que nos convocaron a los maestros a la evaluación del desempeño docente. Nuestro gremio reclamó, y todavía lo estoy escuchando a Jorge Escala, porque esa evaluación debería ser a todo el sistema educativo, desde la cabeza a las autoridades, desde el ministro hacia abajo. El gobierno amenazó de que si no nos evaluamos seríamos reemplazados por bachilleres. Todavía recuerdo una sabatina: bachilleres, alístense para ingresar al magisterio, porque se pensaba que el magisterio ecuatoriano no tenía título, los maestros no tenían título de tercer nivel ni de cuarto nivel, ni estaban preparados. En alguna editorial escuchamos que los maestros somos meros repetidores
de lo que hemos aprendido y lo repetimos mal. Tremendo error en esa época y esta época de la era del conocimiento. Y cuando se aplicó la violación, la sorpresa fue que estas arrojaron un porcentaje alto. El gobierno tuvo que pagar el bono de la excelencia y después nos la suspendieron. Nos dijeron que definitivamente los maestros habían copiado las respuestas. Imagínense, para cerrar esta primera intervención propongo revisar los deberes y derechos de los docentes, estudiantes y padres de familia. La forma de evaluación de los estudiantes para la promoción, porque el facilismo promueve la poca o ninguna responsabilidad de los estudiantes, como ya se indicaba acá. Revisar el modelo pedagógico curricular, porque ha fallado el bachillerato general unificado. Estamos sacando estudiantes que no reflexionan, no critican, ni opinan. ¿Qué clase de estudiantes tenemos y que llegan hacia la universidad? Por ahora, gracias. Compañero profesor Jorge Cala Sobrano. Les recuerdo, compañeros, que pueden realizar sus preguntas en papelito para que los compañeros... Bien, un saludo a todos los distinguidos panelistas, a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, exministra de Educación, a los compañeros amigos asambleístas y a todos ustedes. Queremos saludar la iniciativa de la Unión Nacional de Educadores. Scarlett, mi saludo a la juventud, representando a la FESE. Mi reconocimiento a la Unión Nacional de Educadores por esta iniciativa que nos invita al debate, a la reflexión sobre las reformas necesarias, obligatorias que hay que hacer en materia educativa. Quiero también saludar a los expresidentes de la Unión Nacional de Educadores que hoy están aquí, forman parte de la historia de la lucha de los pueblos y de la lucha también de la educación. Manuel Antón, bienvenido. El compañero Juan Cervantes, William Pazmiño, compañera Glenda Soriano y nuestra compañera expresidenta de la Unión Nacional, Roxana Palacio, bienvenida a este evento. Miren, hay datos que nos dicen que la educación en la década anterior ha sido un fracaso. Y se confirma lo que viene denunciando la Unión Nacional de Educadores. Solo para que ustedes tengan una idea, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó el informe Mejor Gasto para Mejor Vida y revela que 9 de cada 10 escuelas en el Ecuador no son eficientes porque no cuentan con la infraestructura y la tecnología adecuada, además porque la planta docente no tiene la capacitación y las remuneraciones necesarias para una buena enseñanza. Y dice el informe que nuestro país está en la cola de la región, tanto en el monto del gasto público en educación, pero sobre todo en la eficiencia del mismo. Es decir, esto demuestra el fracaso de la educación correísta. No digamos otros indicadores. Las pruebas PISA determinan que los estudiantes no alcanzan, mejor dicho, llegan al nivel 1 de los 6 niveles que tienen estos indicadores. No digamos de la deserción. Casi el 50% de estudiantes del bachillerato no lograron terminar la educación secundaria. Ahora, ¿a quién le echa la culpa el correísmo? Antes eran los paros. Ahora imagínense ustedes, en 10 años del correísmo, resistiendo, movilizando, defendiendo la educación pública, pero un gobierno inconsecuente que jamás invirtió en educación. Los paros fueron precisamente para defender la escuela pública y defender los derechos del magisterio.
que en el correísmo, la UNE, le hizo la huelga de hambre en el 2008 y también en el 2009 el paro nacional del magisterio, de tal manera que en el correísmo también se movilizó el magisterio ecuatoriano. Quiero plantear algunas ideas. En el informe se recogen algunos elementos importantes que forman parte de la lucha del movimiento estudiantil del magisterio. Por ejemplo, claro, no echan abajo el bachillerato general unificado, Jimmy, pero plantean y recogen el bachillerato por especialidades. En el 2011 se movilizó la FESE y el gobierno, con toda su política represiva, atacó al magisterio, a los jóvenes, y resultado de esa agresión y violación de los derechos de los estudiantes, Efraín Pocillos, joven estudiante del Colegio Mejía, que está saliendo paulatinamente del estado de coma que le dejó la brutal agresión del correísmo. ¿Qué planteaban ellos? Defender el bachillerato por especializaciones. Y al cabo de tanto tiempo, 2011 a 2008, hoy se está recogiendo esta aspiración. No era necesario reprimir a los jóvenes y peor imponer un bachillerato, como aquí se ha afirmado, ha llevado al fracaso. Jóvenes que no tienen cupo, jóvenes que desertan, jóvenes que no saben o no definen qué profesión escoger. Se recoge algo importante, la novelería que decía Jacinto o alguien del panelista de la educación inclusiva. Nosotros luchamos por una educación inclusiva, pero lo que hizo el gobierno de cerrar las aulas especiales y eliminar las instituciones educativas fue también una violación a los derechos humanos de nuestros estudiantes con necesidades especiales. Ahora se está hablando de que se los evaluará y se los pasará a instituciones educativas especiales. Yo creo que hay que volver y recuperar las aulas especiales y con los maestros especializados o las aulas de recursos. Hay algo que se recoge importante en el informe: se eliminan los circuitos, pero en el proyecto presentado por la Unión Nacional de Educadores junto con Raúl Tello estamos planteando ir más allá. Si ya se plantea eliminar los circuitos, Jimmy, los circuitos tienen que desaparecer. Fueron instrumentos de persecución, de acoso laboral, referente de corrupción. No han resuelto los problemas en la educación. 4 o 3 cosas importantes. Pero resulta que en el conjunto del texto hay algunas cosas que nos parecen indignantes. Por ejemplo, nosotros creemos que hay que ir a la revalorización de la profesión docente. Y para revalorizar la profesión docente tienen que invertir en capacitación, actualización, desarrollo profesional de manera gratuita por parte del Estado. Pero hoy está proponiéndose que se elimina las becas para el posgrado que debe determinar el Ministerio de Educación, que debe otorgar el Ministerio de Educación a los profesionales de la educación. Eliminan el bono de la excelencia, que hoy hicimos con la acción parlamentaria de Raúl Tello y otros asambleístas, que Falconé dijo que no debía nada por el bono de la excelencia, tuvo que reconocer y se ha pagado de manera parcial 2.000 maestros, pero son 12.000 educadores que sacaron muy buenas y excelentes, no les quieren pagar el resto, pero ya 2.000 educadores cobraron los $1.900 y $900. Pero resulta que ahora quieren derogar esta parte, estos estímulos, tanto la capacitación gratuita, las becas de posgrado y el estímulo por la excelencia educativa. Eliminan esto y quieren eliminar la deuda. La deuda es de $20 millones para los maestros que alcanzaron la excelencia educativa. En esa línea se encuentra la doctora Rosalía Arteaga estimulando el progreso, el desarrollo de los maestros. Y este gobierno, los correístas en esta comisión, que tienen mayoría en el informe para el primer debate, eliminan este derecho. ¿Qué más está? Revalorizar la profesión docente para nosotros significa eliminar definitivamente la sobrecarga burocrática que tienen los maestros. Somos conserjes, guardianes y todo lo demás.
tienen que devolver las partidas para las instituciones educativas. Autoridad, distrito o dirección o subsecretario que no devuelva partidas tienen que ser destituidos, pero los maestros no pueden continuar en esa línea de distraer de su rol de formador de maestros para ejercer la labor que le corresponde a otro segmento de trabajadores. Necesitamos, compañeras y compañeros, también que en la línea de eliminar la sobrecarga, Jimmy, en la ley, en esta reforma debe establecerse, en la parte que habla y define qué son instituciones educativas, en cada institución educativa tiene que crearse los departamentos de secretaría. Es la única manera para eliminar la sobrecarga de trabajo. El maestro solo tiene que llegar, presentar su informe o presentar sus actas y el departamento de secretaría tiene que subir las notas. No pueden portar al maestro a un computador, esperar y estar toda la madrugada pasando notas. Se debe eliminar el acoso laboral y la persecución. Por lo tanto, miren ustedes lo que está planteando en esta reforma. Ellos hablan en el artículo 130, control externo, lo ejercerá los actores ciudadanos y autoridades locales que mantengan relación directa con establecimiento y su comunidad educativa. No puede ser posible que personas que no tengan nada que ver con la institución ejerzan un control. La escuela tiene que estar vinculada a la comunidad, más allá de maestros, padres, familia y estudiantes. Tiene que responder a las aspiraciones de la comunidad, pero no le pueden echar a la comunidad encima de la escuela, de la institución, para el control, dicen ellos. Dice más adelante que en el artículo 131 el DC tendrá la facultad, dicen las atribuciones, para evaluar, controlar, vigilar y evaluar, dice, permanentemente a los docentes. Y le agrega un párrafo que dice que no serán responsables por sus acciones y no podrán ser desvinculados. Eso es desvinculado de la institución educativa. Van a institucionalizar la persecución en los establecimientos educativos. Aquí está la mano de Augusto Espinosa. Aquí está la mano de Alianza País en esa comisión. Se habla también, mientras queremos desterrar la persecución, la Junta Distrital de Conflicto la integrarían 2 personas, el asesor jurídico y un abogado designado por concurso de merecimiento y oposición, un profesional del derecho. El primero hará la instrucción, parecido al fiscal, y el segundo te sancionará. La suerte de los maestros está en 2 personas. Y dicen que también tendrán que resolver conflictos pedagógicos y administrativos. ¿Qué saben ellos de pedagogía? Ahí no hay maestros para que puedan garantizar el debido proceso. Nosotros planteamos que esa Junta Distrital de Conflicto debe tener el representante de los docentes para también garantizar la estabilidad y los derechos de los maestros y sobre todo el debido proceso. Hablan de sumario administrativo. Miren ustedes, regresamos a la vieja época. Sumario administrativo por desacatar disposiciones de autoridades públicas, vinculadas o no vinculadas al sistema educativo. Imagínate la escuela en la parroquia, el teniente, el jefe político, el alcalde. Si tú no cumples una disposición de estas autoridades que están o no vinculadas a nuestra institución, sumario administrativo. Ahora, por falta leve, sumario administrativo. Todo tipo de falta, sumario administrativo. No se elimina el acoso, se remacha la persecución y el acoso laboral. Se amenaza con la estabilidad laboral, optimización y reajuste de partidas, sin consultarle a los maestros. Eso no puede ocurrir, eso se presta también para el chantaje de los educadores y desmantelar las instituciones educativas llevándose las partidas docentes. El INEVAL debe ser designado mediante concurso de mérito y oposición a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las facultades de filosofía
deben tener representantes en el Instituto Nacional de Evaluación. Y no pueden ser que ahora le quiten las atribuciones que tiene en EVAL. Tiene que efectivamente evaluar a todo el sistema educativo que está en la propuesta nuestra, pero ahora eliminan esto y dicen que solamente el INEVAL aplicará evaluaciones a maestros, estudiantes e instituciones educativas. Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. Evaluadores actualmente, con todo el aprecio y respeto que tenemos a nuestros conserjes, a nuestros secretarios, a nuestros ex colectores que pasaron a ser administradores circuitales, son los evaluadores de los maestros. Los convocan y le dicen: mañana me traes tu planificación y te voy a observar la clase con todo aprecio, cariño y respeto que le tenemos a nuestros compañeros, pero no están en condiciones para evaluar. Sí tenemos que rendir cuentas, pero no puede, hasta el portafolio docente de los maestros. Quiero terminar explicando el tema salarial. La UNE propuso la equiparación salarial en base a 2 resoluciones, 152 y 156, dictadas por el Ministerio Rector en Política Salarial, junio del 2016. Ya se determinó que el ingreso al magisterio, la categoría G, tiene que recibir un valor equivalente al servidor público $5.200 que decía Raúl Tello, o mínimo servidor público 3. Por $1 no recoge la aspiración de los maestros. En algo se avanza, se recoge el tema salarial, pero es insuficiente. Para lograr una revalorización de la labor docente hay que tener sueldo digno para los educadores. Por eso le propongo que este foro se plantee en el mes de febrero, cuando ya no están nuestros estudiantes en las escuelas, en los colegios, realicemos una importante movilización, que se escuche hasta la Asamblea Nacional para exigir revalorización con salario digno para la profesión docente, compañeros. En todo caso, hay otros temas que merecen el análisis de este foro. Creo que habrá la posibilidad en otros minutos seguir explicando algunos temas. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, compañeros y compañeras, tenemos la intervención de la doctora Rosalía Arteaga Serrano. Muy bien, intervención del compañero Jorge Escala. Tenemos que estar unidos todos los unionistas. Compañera Rosalía. Perfecto. Buenas noches. Un saludo a los dirigentes de la UNE, a los asambleístas, al querido amigo decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, a la joven dirigente de la FESE. Quiero también dar un saludo aquí a los integrantes del FIDE que están esta noche y ya han venido. Saludar también a los observatorios de educadores del Guayas que están aquí. Saludar a las mujeres panamericanas que también se han dado cita el día de hoy, a la editorial Elinur, a todos los maestros y maestras que se encuentran el día de hoy aquí. Agradezco la invitación. Los colegas de la UNE saben que nunca he rehuido el debate y que siempre he tenido la fortaleza de decir lo que pienso. Y el día de hoy quiero decir algunas cosas y hacer algunas propuestas. Primero, decir que ninguna reforma a la LOEI puede hacerse de espaldas a los maestros. Tiene que hacerse con el concurso y con la opinión de los maestros y maestras ecuatorianos. Lo he dicho en infinidad de oportunidades. Creo que la labor más noble, sin desmerecer ninguna otra profesión, es la del maestro. Ser maestro
Ser maestra significa trabajar con el elemento humano más delicado, con las mentes de niños, de adolescentes, de jóvenes. El futuro de nuestro país, el presente también está en nuestras manos, y por eso los maestros debemos ser tratados con dignidad. He dicho también ya en otras oportunidades que la famosa década del correato, aquello que se hablaba de la década ganada, en la educación es la década perdida, aquella en la que retrocedimos en temas de educación, en donde se minusvaloró a la clase del magisterio, aquella en la que se suprimieron, se cerraron cientos y hasta miles de escuelas comunitarias, aquella en que se cerraron el sistema de bibliotecas públicas rurales, se acabó el SINAP y nadie sabe dónde están los libros. Seguramente a esos señores del ministerio de aquella época no les gustaba leer y por eso agredieron a los libros. Inclusive se llegó a quemar libros. Algunos de ellos fueron salvados por allá por Imbabura, otros no sabemos dónde están. Pero indudablemente esa década perdida tiene que ser recuperada y está en nuestras manos. La posibilidad de presentar propuestas a la reforma de la LOEI, la posibilidad de salir en actitud combativa a decir lo que pensamos los maestros, está también en nuestras manos. Yo quiero, al mismo tiempo que enjuiciar esa política de educación que nos ha llevado al desastre, me temo que inclusive los índices de analfabetismo van a crecer, porque hay mucha deserción, porque niños y niñas que tienen que caminar horas para llegar a las famosas escuelas del milenio, símbolo de la corrupción, porque indudablemente allí sabemos que ha habido sobreprecios, que muchas escuelas del milenio fueron mal construidas. La demostración está en aquellas escuelas, Chole, Pedernales, inclusive antes de ser inaugurada la escuela del milenio, se cayó. Y así tenemos una serie de ejemplos que nos demuestran esa corrupción en torno a lo que tiene que ver con construcciones escolares, con equipamiento inmobiliario. Pero el daño más grave ha sido a la moral de la educación, suprimiendo una serie de asignaturas, dejándonos sin raíces, pensando que la historia era superflua, dejando de lado materias que tienen que ver con la computación, con el inglés, tratando de acabar con la educación técnica, que también ha sido otro de los grandes debes del gobierno anterior. Realmente yo tengo que coincidir inclusive en algunas propuestas que se han hecho aquí, que tienen que ver con recuperar la autoridad del maestro, porque un maestro y un padre de familia que no tiene autoridad, no tiene la capacidad de ejercer aquel ministerio para el que está definitivamente llamado, o padre o madre de familia o maestro. Así es que hay que recuperar la autoridad del docente, y eso hemos venido trabajando inclusive a través del concurso de excelencia educativa. Tenemos que trabajar muchísimo en el tema de capacitación de los docentes, estableciendo que todas las instituciones acreditadas pueden hacer capacitación. Tengo una ligera discrepancia en lo que tiene que ver con educación virtual. Tenemos que estar en el mundo contemporáneo. La presencial es importante, pero la virtual puede aportar también, y podemos capacitar mucho más masivamente a maestros que lo necesitan, que no pueden acceder por costos a la educación presencial. Pues hay que dejar esas oportunidades. Creo que hay que centrarse, queridos compañeros, en las reformas que tienen que ver con los principios, ¿no? Con los principios de la educación, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir. Por supuesto, hay temas que tienen que ver, que se ha mencionado aquí, como la famosa, el famoso bachillerato general unificado. Yo me he manifestado en múltiples oportunidades en la necesidad de enjuiciar ese bachillerato general unificado, que además es inconstitucional. Si ustedes recuerdan, la Constitución del Ecuador, la del año 2008, establece que los jóvenes a los 16 años pueden votar,
Es decir, pueden definir quién va a ser presidente de la República, quién va a ser alcalde, quién va a ser prefecto, quiénes van a ser asambleístas. Pero contradictoriamente se piensa que los jóvenes a esa edad no pueden decidir sobre su propio futuro. Es decir, sí pueden decidir sobre la marcha del país, pero no sobre su especialidad. Si nosotros conversamos con los rectores de las universidades politécnicas del Ecuador, nos encontramos que hay una deficiencia enorme en los jóvenes que entran a la ESPOL, a la Escuela Politécnica Nacional, porque no tienen conocimientos de matemáticas, de física, de química. Quisieron improvisar y hacer que los profesores de física dieran química y viceversa. No había suficientes, no existen suficientes profesores de esas asignaturas y allí tenemos unos vacíos tremendos. Representante de la FESE, hay que recuperar esa capacidad de los estudiantes de decidir sobre su propio futuro. Yo creo que eso es un plus y es una marca que ustedes tienen que establecer en esa lucha por recuperar la calidad de la educación en el Ecuador. Si pensamos en esos principios, tenemos que recuperar el tema de la ética. Tenemos que hablar también de la ciencia. Nuestros niños y jóvenes, si es que no están en el mundo de la ciencia, van a tener tal vez en el futuro, con aquello del desarrollo de la inteligencia artificial, que ser asesores de robots. Yo no quiero eso para mis nietos. Tampoco creo que ustedes quieren para sus hijos, sus nietos o sus sobrinos. Los jóvenes ecuatorianos y latinoamericanos. Aló, dígame. Creo que le va a dejar la comida. Pierdan esa capacidad de desarrollarse en el mundo de la ciencia. Le iba a dejar la comida, pero... De pensar en ser creadores, en generar patentes. Se ha establecido que el 2% de la población mundial son niños superdotados. Llámelo. Aquí en el Ecuador los desperdiciamos, en América Latina en general. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes, que nuestros niños vayan al mundo de la ciencia, sin descuidar la conciencia, sin descuidar la ética. Creemos también que el sistema de evaluación tiene que ser evaluado, porque no se puede pensar en que solamente se quiera evaluar a los docentes y a los estudiantes, sin que se lo haga con todo el sistema educativo. Creemos también que ese burocratismo y el papeleo al que se obliga a los profesores tiene que ser dejado de lado. No podemos pensar que el maestro que está llamado a enseñar tenga que pasarse horas de horas llenando formularios que nadie lee. Estoy absolutamente segura de eso. La reapertura de las escuelas cerradas es un imperativo. Pero yo diría que después de escuchar el análisis que aquí se ha hecho, después de las reflexiones que hemos hecho frecuentemente sobre educación, yo me atrevo a hacer aquí una propuesta que espero que tenga acogida. Exigirle al gobierno nacional que declare la emergencia para el sector educativo. Esto no se ha hecho jamás. Se ha hablado de emergencia para el sector salud, se ha hablado de emergencia para las provincias que son afectadas por las inundaciones o por los terremotos. Y todo eso, si bien tiene que ver con la vida y con los bienes, no es tan importante como la formación de las futuras generaciones de ecuatorianos. Pidamos la declaratoria de emergencia que puede hacer que caminemos mucho más rápido en conseguir aquellas cosas que aquí se han planteado. Que puede hacer también que el gobierno tenga la obligación de asignar más recursos para la educación, que los requerimos, desde para pagar a los maestros jubilados, hasta para mejorar las capacidades de los docentes o para mejorar la infraestructura. Emergencia nacional para la educación es lo que yo propongo. Muchas gracias. Vamos a leer un breve resumen de todas las participaciones que han tenido nuestros panelistas. Quiero empezar con el doctor Luis Prendel, que plantea que